Este es el momento 2 de la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la materia de fisiopatología aplicada 3. En esta diapositiva explicaré el tema acerca de la sepsis, la fisiopatología que tiene y la intervención nutricional que se debe tener durante la misma. En primer lugar, ¿qué es la sepsis? Es una infección. Puede ser sospechada o documentada mediante métodos clínicos o microbiológicos, mediante la bioquímica. Puede estar definida por algunos de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, denominado SIRS. ¿Qué es el SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es una situación clínica donde se da una respuesta inflamatoria en general a una agresión, la cual puede ser originada por un traumatismo o originada en una cirugía o por una infección bacteriana. También hay otras situaciones que pueden producirlo, como una insuficiencia cardíaca o cualquier otro tipo de traumatismo. Los 10 criterios que se toman en cuenta para el diagnóstico de la sepsis son estos: una frecuencia cardíaca superior a los 90 latidos por minuto, una temperatura mayor a 38 grados centígrados o incluso menor a los 36 grados, una cuenta de leucocitos superior a los 12.000 o inferior a 4.000, cuando más del 10% de las formas son inmaduras, una alteración del estado mental, un edema, la hiperglucemia superior a 120 miligramos sobre decilitro sin tener diabetes, la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación que se encuentre 2 veces superior al valor normal, la procalcitonina 2 veces mayor al valor normal, una saturación de sangre venosa mixta superior al 70% y un índice cardíaco superior a 3,5 latidos por minuto. En el estrés catabólico existen dos fases. Es la fase ebb y la fase flow. La fase ebb se caracteriza por ser una fase de hipometabolismo o de choque. Se caracteriza por una hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular, es decir, falta de oxígeno en los tejidos, y un hipometabolismo. Se activa más la actividad del sistema nervioso simpático y se cae el gasto cardíaco. Disminuye el transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético disminuye, también la temperatura corporal, y aumentan las concentraciones sanguíneas de glucosa, lactato y de ácidos grasos libres. En la fase flow, también llamada de hipermetabolismo, aumenta el gasto cardíaco. A lo contrario de la fase ebb, en la fase flow aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, aumenta el gasto energético y con ello el consumo de oxígeno y aumenta la producción de dióxido de carbono. Se ha encontrado que la fase flow alcanza su máximo pico dentro de 3 a 4 días después de ocurrido el trauma o la situación desencadenante, pero el gasto energético elevado puede persistir hasta el 10º día post-trauma. Ahora bien, ¿cuál es el incremento del gasto energético en una persona que tiene sepsis? Puede ser de 1,5 a 2 veces sobre el gasto energético basal del individuo. ¿Y qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es una disminución potencialmente reversible en la función de uno o más órganos. Es decir, se llega a un estado de infuncionalidad, principalmente de los riñones, del hígado o pulmones. Es lo que suele suceder en la sepsis.
que dejan de funcionar si no se tiene un sostén terapéutico, por lo que es necesaria la atención médica. 10 alteraciones fisiopatológicas que se originan en la falla orgánica múltiple. Mencionaré algunas. Por ejemplo, se deprime la gluconeogénesis hepática, aparece hiperglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, el aporte exógeno de proteínas, el organismo lo utiliza para incrementar la producción hepática de urea, por lo cual surge el riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal. También se desarrolla hipertrigliceridemia, se reduce la cetogénesis, la lipogénesis se incrementa y hay un aumento del cociente respiratorio. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Pues bien, no se han encontrado suficientes evidencias que digan que el soporte nutricional incide en la supervivencia o que prevenga complicaciones. Sin embargo, todos necesitamos estar alimentados. Entonces, en la sepsis, normalmente el paciente pues no suele requerirla. Sin embargo, si tiene alguna obstrucción para alimentarse oralmente o algún problema gastrointestinal, puede auxiliarnos para que el paciente no caiga en desnutrición. Y la función de la nutrición enteral en la sepsis se debe indicar cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Se debe asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y prevenir la translocación bacteriana. Por eso, si el paciente necesita nutrición enteral, esta debe ser prioridad sobre la nutrición parenteral, siempre y cuando el tracto gastrointestinal se encuentre intacto y que el paciente lo requiera. Las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis, pues igual que con cualquier otro paciente, se reduce la incidencia de complicaciones infecciosas, se corta la duración de la ventilación mecánica en caso de tenerla y se disminuyen los días de internación en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo en las fases iniciales del soporte nutricional. Se debe tener un control estrecho de los signos de intolerancia intestinal. Se debe tener un control sobre la ocurrencia de vómitos o la distensión abdominal. Normalmente en la nutrición enteral se ha encontrado más frecuencia de diarrea y de un residuo gástrico elevado, por lo que se debe tener vigilancia en estas condiciones. En los pacientes con sepsis se recomienda iniciar con una nutrición trófica, es decir, no completa, o que sea del 60 o 70% de los requerimientos estimados o máximo hasta 500 kilocalorías en 24 horas. Se ha encontrado que probablemente la nutrición trófica enteral o no en el total de los requerimientos energéticos hace que el paciente vaya teniendo una mejor tolerancia hasta que se llegue a su meta energética. La nutrición parenteral tiene la función de proveer de nutrientes al paciente cuando éste no puede tener una alimentación mediante el tracto gastrointestinal. No debe ser la principal opción. Sin embargo, para mantener con vida al paciente y mantenerlo nutrido, es la última vía que debemos de tomar, ya que cuando se inicia la nutrición parenteral tempranamente se ha visto que hay estancias más prolongadas en hospital, en la unidad de cuidados intensivos, y hay mayor duración del soporte nutricional.
las recomendaciones de macronutrientes que deben tenerse en la sepsis es que se deben separar las calorías de los macronutrientes que son principalmente aportadores de energía, como los carbohidratos y los lípidos. Deben tener una relación de 70-30, 70% carbohidratos y 30% lípidos, de calorías no proteicas. En cuanto a proteínas, del gasto energético total debemos tomar del 10 al 15%. Sin embargo, es mejor guiarse por los gramos por kilo de peso por día, 5 a 6 gramos en caso de los carbohidratos, 1 a 2 gramos en lípidos, y en las proteínas de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo día. Muy bien, pues esta fue la presentación acerca de la sepsis. Muchas gracias por su atención.